Ok, vamos entonces a estudiar una primera aplicación de este tema de potencial eléctrico que estamos viendo. Y esta es las pantallas antiguas. Recuerden, los televisores antiguos tenían una pantalla bien gordota. Y la razón es que sus pantallas eran algo como esto que ilustramos acá. La pantalla, si bien la pantalla es esta parte de aquí, miren, esto de aquí es meramente la pantalla. Detrás de la pantalla había que esconder todo este gran tubote. Miren, por eso es que las pantallas no podían ser planas. Yo todavía recuerdo cierta ocasión que estaba sentado con mi hermano, que él era muy dado a la tecnología, y él me decía, es que, por ejemplo, un reloj no puede tener pantalla, me decía, porque las pantallas tienen que ser bien profundas, digamos, debido a que esconden eso por detrás. No era posible, hasta que vinieron las pantallas LCD y que son otra tecnología, las pantallas LED totalmente. Bien, entonces queremos ocupar esta, sin embargo, para ilustrar las aplicaciones del concepto de potencial eléctrico. Veamos. Entonces aquí estamos, el tubo de rayos catódicos. Ahí tenemos ilustrado un tubo de rayos catódicos, pero lo quiero ilustrar en manera un poco más esquemática. Este es como el esquemático que le corresponde. Miren, ahí lo tienen ustedes en pantalla. El frente acá, pongámosle rotulación mejor. El frente de acá, pues es acá tenemos la pantalla meramente, que podría ser redonda o cuadrada, no importa. Pero lo que tenemos adentro son quizás tres cosas en sí. Una, esto que he encerrado en esta línea anaranjada. Dos, las placas deflectoras. Y tres, la pantalla fosforescente que tenemos acá. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Lo que está encerrado en la línea anaranjada es el cañón de electrones, tal como se los pongo ahí. Ese es como un cañón de electrones, algo que dispara electrones. Los electrones que dispara ese cañón vienen acá, miren eso, que se llama el haz de electrones. Ahí pueden ver la rotulación. El haz de electrones, ¿sí? Y que vienen a chocar contra la pantalla fluorescente. Y que por ser fluorescente la pantalla brilla cuando los electrones chocan contra ella. Y así es que se pueden producir las imágenes. Entonces, las imágenes eran formadas mediante ese punto, digamos, aquí donde el haz de electrones, el rayo de electrones choca contra la pantalla, hay un punto, pero entonces solo veríamos un punto. Lo que hacían era que ese haz de electrones lo deflectaban utilizando las placas. Por ejemplo, la placa Y la placa Y hace que el haz de electrones deflecte hacia arriba. Y la placa X puede hacer que el haz de electrones deflecte hacia un lado. Ya pueden intuir ustedes de que las placas simplemente se cargan eléctricamente para que a los electrones, que son cargas negativas, o sea, niñas, se vean atraídos hacia las placas positivas y repelidos por las placas negativas. Entonces, utilizando este juego de placas vertical, o sea, Y, y horizontal, o sea, X, entonces podemos nosotros darle direccionamiento a las de electrones y hacerlo que peguen las coordenadas tal, acá o por acá, ubicar el haz de electrones en cualquier punto que querramos de la pantalla. Específicamente, si yo cargo positivamente esta placa, la placa de la izquierda, entonces me va a jalar al haz de electrones para acá y el haz va a venir a chocar por aquí, como en el lado izquierdo de la pantalla. Ven, y si quiero hacer verticalmente. Entonces, esa es la forma como se direcciona al haz de electrones a través de las placas deflectoras, que era el elemento de en medio que les decía, además de la pantalla que teníamos acá. Entonces, luego, el haz de electrones es generado y disparado por medio del cañón de electrones, que es el que me interesa más estudiar ahora, aunque también a las placas se les pueden aplicar los conceptos de potencial. Pero ahora me interesa más el haz de electrones, o sea, el cañón de electrones, cómo es el funcionamiento del cañón de electrones. Olvidaba decir
que hasta ahora solo les he explicado cómo proyectar un punto en la pantalla. Sí, hasta ahí no hemos visto una imagen. Bueno, pues ese punto, según la velocidad de disparo del cañón, según la velocidad con que el cañón dispare, ese punto en la pantalla va a ser brillante o va a ser poco brillante. Y si la velocidad de disparo es 0, ahí hay un punto negro, no se ve nada. Y si es máximo, hay un punto súper brillante, bien blanquito. Entonces, ahí podemos ir formando una imagen blanco y negro, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es que si esta es la pantalla, entonces nosotros barremos el haz. Acá, miren, hacemos que el haz con ciertos métodos haga un barrido así, y luego se viene a empezar de nuevo por acá. Ese barrido es tan rápido que el ojo humano se engaña y lo que ve es una imagen. Eso ya se hacía desde tiempo más antiguo, cuando estaban las cintas de cine, de que en realidad era un montón de cuadros pasando, pero el ojo humano se engañaba y lo que percibía era imágenes en movimiento. Igual acá, en realidad la pantalla de estas antiguas CRT se llaman pantallas CRT, de Cathode Ray Tube, así quiere decir Cathode Ray Tube, tubo de rayos catódicos, ¿ok? Entonces, estos tubos de rayos catódicos, sus pantallas en realidad era un punto el que estaba ahí, pero estaba oscilando tan rápido y cambiando de intensidad que lo que veíamos era una imagen blanco y negro. Luego, para la versión color, lo que se hizo es usar 3 colores RGB, o sea, 3 haces de electrones que se combinaban y formaban ya los colores, ¿ok? Vale, entonces esta parte solo es así un poco informativa y nos centramos ahora en el cañón de electrones, que es el que quiero que estudiemos, ¿ok? Para ello voy a colocarle 2 voltajes, miren, acá, ¿ves? El voltaje al filamento y el voltaje acelerador. 6 voltios es el voltaje del filamento. Si yo tengo un filamento, así como esos focos viejos, amarillos, incandescentes que se llaman, entonces si yo tengo un filamento de tungsteno, por ejemplo, y le hago pasar corriente eléctrica, entonces lo caliento, digamos que lo caliento. Estos 6 voltios solamente son el voltaje de calentamiento, solo sirven para calentar al filamento, vayan tomando nota. Esos 6 voltios solamente sirven para calentar al filamento. Ups, se me fue el filamento. Entonces, cuando el filamento se calienta, entonces se da el efecto de que el filamento empieza como a parir electrones. Empiezan a desprenderse, a nacer electrones desde el filamento. Empieza él como a producir, o sea, se desprenden los electrones del filamento. Ese es el efecto catódico, de que al calentar un metal, este desprende electrones. De eso, así se trata, ¿ok? Entonces, estos 6 voltios, repito, solo sirven para calentar el filamento, que al filamento le vamos a llamar en adelante cátodo, porque él va a tener signo negativo, ¿ok? Y a este, que está acá, recuerden que a este le hemos llamado acá, miren, voy a regresar a la pantalla fluorescente, las de electrones, las placas Y, las placas X, donde no he detallado es en el cañón de electrones. Por eso, fíjense, el filamento que está en rojo se llama cátodo, ¿ok? Cátodo, que quiere decir, tómenlo como sinónimo de negativo, positivo, negativo, eléctricamente hablando, el positivo de la pila, el ánodo de la pila. El negativo de la batería, el cátodo de la batería, ¿ok? Cátodo, negativo, ánodo, positivo, ¿ok? Quedamos en eso. Entonces, en el cañón de electrones encontramos un cátodo que está en rojo y un ánodo que está aquí, que es ese como cilindrito, ¿sí? Porque también es un colimador del haz, un filtrador, que el haz hace que se vaya finito, así. Vale, entonces esas son las partes. Entonces, en adelante el filamento se va a llamar cátodo y el cilindrito, ese colimador, se va a llamar ánodo, ¿ok? Entonces decía que les ponemos los voltajes ahí y tenemos 2 voltajes. El voltaje de calentamiento, tomen nota que son los 6 voltios y ya expliqué para qué sirve, más tenemos también un voltaje usualmente más alto que puede andar por 50 voltios, 100 voltios, 200 voltios, he puesto aquí,
que es el voltaje acelerador, por eso AC, acelerador. El voltaje acelerador, recuerden que este es el cátodo y que este de acá es el ánodo, el positivo. Entonces ese voltaje se pone en ese sentido, poner negativo al cátodo y positivo al ánodo, ¿ok? Y ese voltaje lo que hace es acelerar a los electrones. Algo como así, miren, los electrones son venidos a la luz en el cátodo, aparecen por acá los electrones, pero luego aquí está el ánodo, que es un cuerpo positivo, entonces el resultado es que se forma un campo eléctrico que tendría esta dirección o sentido, así, miren, se forma un campo eléctrico acá, que emana del ánodo y se embute en el cátodo. Entonces es lógico que estos electrones, que son niñas, reciben fuerzas impulsoras que les hacen moverse en esta dirección, ¿ves? En contra del campo. Eso recuérdenlo siempre, las cargas negativas se ven empujadas en contra del campo y las positivas a favor del campo. Entonces por eso se llama voltaje acelerador, porque con esta fuerza los electrones son acelerados acá en esta dirección. Y luego se les deja escapar del ánodo y es que ya sale el haz de electrones. En este ejercicio nos interesaría saber cuál es la velocidad de disparo de ese cañón de electrones dado su voltaje acelerador. Si el voltaje acelerador es 200 voltios, ¿cuánto es la velocidad con que ese cañón de electrones está disparando a los electrones? Ese es el ejercicio. Oigan, entonces para ello vamos a considerar a un solo electrón. Vamos a considerar a un solo electrón, digamos, una partícula un electrón que está metido en ese campo eléctrico, ¿sí? Desde el cátodo hasta llegar al ánodo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Un solo electrón aquí, en el campo eléctrico, ahí. ¿Cuánto es la velocidad final del electrón? Eso nos interesaría, porque el electrón es parido en el cátodo y ahí él sale todo tontito así, ¿ve? Como un recién nacido, que él no tiene ninguna velocidad, pero de inmediato se encuentra en una gran corriente eléctrica ahí, digamos que es ese viento que lo empuja, que es el campo eléctrico, y el electrón de inmediato es acelerado, desde una velocidad cero hasta una velocidad de disparo, que es la velocidad con que los electrones emergen acá. Miren, esta velocidad, que le podemos llamar VO, así, es la velocidad con que los electrones emergen. Solo vamos a estudiar un electrón, y eso aplica para todos, en promedio. Entonces, ¿con qué velocidad emergen los electrones del ánodo? Entonces, nuestro escenario sería el cátodo al ánodo. Este proceso, acá tenemos un campo eléctrico, les decía, una diferencia de potencial. Acá tenemos entonces una diferencia de potencial. Acá, ¿verdad? Donde el negativo está de este lado y el positivo se encuentra al lado derecho. Entonces, tenemos también a un electrón que se va a acelerar desde este punto inicial hasta el punto final. Entonces, estamos hablando desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces sería, si el electrón parte de este punto con velocidad cero, ¿cuál va a ser la velocidad que adquiere cuando llega a este punto, como su velocidad final? Eso es lo que vamos a hacer. Miren, analizar el movimiento del electrón desde este punto inicial hasta que termine en el punto final, donde él ya tiene una velocidad final, que se llama VO, le hemos llamado a esa velocidad final. ¿Ok? Ese es el proceso. Cuando parte del cátodo, que es donde él nace, con velocidad cero, luego cuando abandona o cuando llega, digamos, al ánodo, con una velocidad final, y ya se va en su camino. Ese es el ejercicio que queremos hacer, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer por conservación de la energía. Toda la energía potencial que tenía, porque él estaba trepado en el campo, recuerden, repito acá el dibujito, el ánodo, el cátodo,
así, y la línea de campo eléctrico, había dibujado yo acá, ¿verdad? Así. Entonces el electrón hace un trepado, él se va a subir desde aquí para acá, él se trepa en el campo. Entonces, cuando él se encuentra, pero como él es electrón, entonces ahí hay algo importante, por eso hice cambio de tono. Como él es electrón, si bien se está trepando en el campo, pero su energía potencial va a estar disminuyendo. Voy a explicar esto, miren, ¿ok? Miren, el electrón, la fuerza que experimenta apunta en este sentido, en esta dirección. Entonces, si él se encuentra en la posición acá, inicial, él, digamos que tiene más energía a que si se encuentra en esta posición de acá, porque él, la fuerza lo empuja, la corriente se lo lleva hacia la derecha. La corriente a él se lo lleva hacia la derecha, ¿sí? Entonces, cuando él tiene más energía, o sea, que él tiene energía potencial es cuando está a la izquierda, cuando él está en contra de la fuerza. Ahí es. Para el electrón es diferente. Oigan, para una carga positiva, ella se va a favor del campo, es a favor de la corriente. El electrón, como es negativo, irse a favor del campo en realidad es irse en contra de la corriente. O sea, él digamos, tiene más energía potencial aquí que acá, porque la fuerza lo empuja hacia la derecha. Entonces, él donde tiene bastante energía es en la izquierda, tiene capacidad de caída. Si lo dejamos caer, él cae para acá, ¿verdad? Entonces, él donde tiene energía potencial es cuando está arriba. Su arriba de él es a la izquierda en este caso, a favor del campo. ¿Por qué es electrón? Porque es niño. Ok, entonces decíamos, comparamos la energía potencial que el electrón tenía en este lado va a ser igual a la energía cinética que va a adquirir en este lado, habiendo ya perdido su energía potencial. La energía potencial que él tenía en la izquierda se va a convertir en energía cinética en la derecha, y ese es nuestro principio. Y hacemos las fórmulas, miren, ahí las tenemos las fórmulas. Ve, la energía potencial es carga por voltaje. Es lógico, si yo les dije, voltaje es energía entre carga. Así lo habíamos visto. Entonces, si ustedes despejan, energía es carga por voltaje. ¿Ok? Entonces, energía potencial aquí arriba es carga por voltaje. Carga por diferencia de potencial. ¿Ok? Carga por diferencia de potencial. Y energía cinética, pues es 1/2 de mv cuadrado. ¿Ok? Entonces, hagamos las sustituciones más específicas. Y tenemos acá, la carga del electrón es la constante E. Sí, es la constante E. Solo voy a trabajar las magnitudes, oigan. Todos estos joules de energía potencial que tenía se convirtieron en todos estos joules de energía cinética. No voy poniendo los signos de las cargas y de los voltajes. Entonces, la carga del electrón es entonces E, ¿sí? Y delta V es el voltaje acelerador, esos 200 voltios, ¿sí? Delta V son esos 200 voltios, es la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Luego, la M es la masa del electrón, represento como ME, y la velocidad final con que el electrón sale va a ser VO, la velocidad que él adquiere en el lado derecho, ¿ok? Entonces hacemos ahí un poquito de sustitución, mejor dicho, y la única incógnita, observen, es la velocidad final. Todo lo conocemos, la carga del electrón, el voltaje acelerador, la masa del electrón, y entonces simplemente despejamos. La velocidad del electrón nos queda de 8.4 por 10 a la 6 metros por segundo. Estos valores en realidad ya, estos niveles ya creo yo que habrían aspectos relativistas, y estas formulitas se tienen que hacerle ciertos ajustes. Oigan, no sería tan grande la velocidad por los efectos relativistas. Creo yo, no he hecho los cálculos.
pero hasta ahorita sí nos interesa y entonces ahí tenemos ya completo este punto. Muchas gracias.